Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por estar con nosotros, compartir este espacio. Fuera de agenda. A veces fuera de agenda es hablar de nanotecnología o de biotecnología o de cuántica o de satélites o de energía nuclear. Y a veces es hablar de esas cuestiones de la historia que tienen que ver con lo que somos, con la construcción de una identidad y con la definición de un pueblo que lucha, que es lo que nosotros somos, un pueblo que lucha por su independencia, por su libertad, por la justicia social, contra los imperios. No nos gustan los imperios. Que se vayan a su casa. Nosotros no le jodemos a nadie, que no nos vengan a joder a nosotros. Y el invitado es un lujo, porque él vive en Italia y ahora está aquí con nosotros, que es Alfredo Hellman. Bienvenido, Alfredo. Gracias, Martín. Para mí es un honor estar con vos charlando, sé tu trayectoria, sé lo que sos y te agradezco mucho esta invitación. Mi padre decía ante esas cosas, decía, habrá sido sin querer. Alfredo Hellman tiene una particularidad. Militó con el Che Guevara, formó parte de la juventud del Partido Comunista, fue uno de los que lo esperaba en Cuba, con otros grupos, con Gustavo Rearte y demás, para venir a la Argentina. Había habido 3 reuniones de Perón con el Che, y en la última, que el Che se fue a Angola y después fue a Bolivia, Perón le dijo, según Luco, que estaba como representante suyo en Cuba, le dijo, y también lo dice Pajarito García Lupo, Perón le dijo, si tenga cuidado en Bolivia porque lo pueden traicionar, además claro, usted tiene asma y va a ser medio Ernesto en la sierra boliviana. Pero si llega a la Argentina, el peronismo lo va a acompañar. Apoyar a unos u otros, Perón estaba de acuerdo con reconquistar Argentina para el pueblo y para la patria, ¿no? Y vos te estuviste entrenando en Cuba, sí, para acompañarlo, y había todo un grupo de compañeros esperándolo. Claro, la cosa muy interesante, porque en Cuba nos reunimos a instancias de los cubanos, grupos bastante heterogéneos y bastante disímiles unos a los otros. El más importante era la Juventud Peronista Revolucionaria y vino de Gustavo Rearte. Después estaba un grupo trotskista que venía de la calle Posada, famoso, estaba Stamponi. Estaba un grupo que venía de la Juventud Peronista Universitaria Gil Solá, la JUP. Había un grupo que venía de los sobrevivientes de la guerrilla de Salta, que era Caparrós. ¿Que eran turuncos o posterior? No, era un grupo que había iniciado el Che con Massetti, que en Salta, que lo liquidaron a todos. Massetti era el comandante segundo, porque el comandante primero debería ser el Che. Entonces estos 5 grupos, nos juntamos en una reunión a instancia de los cubanos y hay un denominador común que era superior a las diferencias que teníamos entre nosotros, a las disidencias. Ninguno tenía mucha simpatía por los otros grupos porque cada uno suponía que el otro estaba infiltrado por la CIA, por la policía, por lo que fuera, así que cada uno se preservaba muchísimo. Pero todos con un común denominador. Viene el Che a la Argentina y todos nosotros estamos de acuerdo en que él sea nuestro jefe. O sea, lo que nos unía a todos era esto.
Algunos de nosotros, Rearte, Gil Solá y yo, sosteníamos también los dos retornos. O sea, vuelve Perón y vuelve el Che. Y hacer coincidir ambos retornos. Bueno, hubiera sido una cosa Hubiera gloriosa, sido una ¿no? cosa, pienso yo pienso que hubiera cambiado mucho la historia de Argentina y quizás de América Latina, porque nosotros, contando todos los grupos, y cada uno no mentía, y sobre todo el grupo de Gustavo Rearte, éramos casi 1000. Gente, no digo entrenada ni militarmente, no, pero militante, gente dispuesta a hacer por la revolución en la Argentina, con la única condición, lógicamente en una lucha armada es así, de que fuera el Che. Porque si yo le digo a un muchacho, venía a combatir, me dice, ¿vos quién sos? ¿Qué autoridad tenés para jugar mi vida? Entonces el Che era el que unificaba a todos, porque todos teníamos confianza en su capacidad de guerrillero, de dirigente de la guerrilla. Así que eso es lo que unificaba a todos. Se hace esta reunión, nosotros resolvemos eso, no se firma ningún documento porque en ese entonces lógicamente no se firmaba nada. Le avisamos a los cubanos nos informan que le han avisado al Che vía radio de esto. El Che ya estaba en Bolivia, nosotros no sabíamos, nadie sabía dónde estaba el Che, era un secreto. Nosotros pensábamos que estaban en Cuba, pero no sabíamos que estaba en Bolivia. Pero los cubanos dicen, nosotros nos hemos comunicado con el Che, y el Che está contento y muy feliz de todos ustedes, esperen órdenes y continúen a entrenarse, cosa que cada uno hizo por cuenta suya, cada uno por cuenta suya. Nunca más volvimos a encontrarnos, salvo la segunda vez, cuando vino otra vez ese cubano a decirnos, el Che recibió el mensaje, continúa a entrenarse y esperen órdenes. Al poco tiempo, o a un tiempo que ahora no preciso exactamente, empezaron a aparecer en el Granma de Cuba noticias de una guerrilla en Bolivia que capturaba a los bolivianos y los dejaba en libertad y que no mataba, porque no. Y dijimos, acá está el Che, claro. Acá está el Che. ¿Qué quiere decir que no mataba? Porque el Che tenía digamos, la política justa de no matar por matar. Capturó a los primeros soldados bolivianos que logró, digamos, en combate reducir, y los liberó a todos. Los liberó a todos con el compromiso de no volver a asumir las armas contra la guerrilla. Cosa que había hecho ya algún general en la revolución de San Martín, ¿no? Y Belgrano. Claro, claro, sí. Hay una historia sobre eso, efectivamente. Y entonces, bueno, nosotros lógicamente nos sorprendimos enormemente sabiendo que el Che estaba en Bolivia, no teníamos la menor idea, pero estábamos dispuestos, por lo menos nosotros, nuestro grupo, a ir a Bolivia. Solamente que en un momento las cosas se complican y al poco tiempo nos avisan. Pero Bolivia no era un lugar de destino final, era una idea de ir a la Argentina, digamos. Digamos que la idea, sí, la idea de Bolivia con el signo de después, porque las cosas era que ahí se formaba una especie de escuela militar, porque la frontera con Paraguay, la frontera con Brasil, la frontera con Argentina, la frontera con Chile, vale decir, de Bolivia, un lugar estratégico para Perú, si yo no lo nombré, para formar guerrilleros que después cada uno fuera a su país. Y el Che parecía que tenía la idea, a todos les decía, de volver a la Argentina. Solamente con el signo, después, como se dice acá, leyendo el diario del lunes, ¿no? Pienso que si hubiera venido a la Argentina con este conjunto de organizaciones que lo seguían, con el enorme prestigio que él tenía entre la juventud y con el apoyo de Perón, porque lógicamente sin el movimiento peronista nada hubiera podido andar en nuestro país, yo pienso que hubiéramos hecho mucho daño, le hubiéramos hecho mucho daño al enemigo, le hubiéramos hecho mucho daño al enemigo. No sé si hubiéramos ganado, pero que le hubiéramos hecho
posiblemente hubiéramos evitado los 30.000 muertos que tuvimos después, posiblemente. Así que, bueno, esas son las cosas. Después yo tengo el honor, uno de los pocos que me quedan, de que el Che en su diario en Bolivia dice que me esperaba, a mí, a Stamponi y a otros más, y que nos esperaba para sumarse a la guerrilla. Y bueno, no fue. Hay muchos cubanos que lloran el hecho de que el Che no los haya convocado. Dicen, convocado, si a mí no, lloro. Digamos que yo tengo esa contradicción. Por una parte, lógicamente hubiera querido ir, por otra parte digo, estoy vivo. Y siempre digo... Para malo, me mantuve vivo, claro. Yo tengo 84 años, ya tengo tantas cosas vividas. Y digo siempre, sobre todo a mis nietos, que si por un milagro el Che reviviera, si me llama, yo voy. Claro. Yo voy, no tendría duda. Es una misión pendiente. Lógico, de volver de nuevo. Desgraciadamente, no sé, afortunadamente no fue así. Ahora hablar de lucha armada es una provocación. Sí, ya pasó el momento, ya ahora no. Es otra la forma de lucha y otra la forma de... ¿Después qué hiciste? ¿De Cuba te fuiste a Europa o...? No, de Cuba, sí, volví acá. A la Argentina. A la Argentina. No participé. El Che había muerto ya. El Che estaba muerto. Volvimos derrotados. Digamos, nuestro espíritu era... Sí, militantes y todo, pero volvimos derrotados. No es que yo no compartí la idea de algunos de volver a empezar en Bolivia. Me pareció que era asunto terminado. Estratégicamente era un error haber hecho en Bolivia, pienso. Es una idea mía, no tenía mucho sentido. El campesinado boliviano nunca simpatizó con la revolución, ni con el Che, entonces si bueno tener una base de apoyo, ese mar donde uno tiene que navegar, como dicen los teóricos de la guerrilla, es difícil que puedas hacer algo serio. No creí del caso participar en Montoneros o en el ERP. La lucha, yo siempre pensaba en la idea del Che, en la lucha, el foco, ¿no? El foco guerrillero, el ejército que va conquistando territorio, y no la lucha en la ciudad urbana, guerrilla urbana. Bueno, pero eran matices. De todas formas, eso es lo que yo pensaba, pero no lo pensaba así la CIDE y la Marina, que en el año 76 emite una orden de captura sobre mí, acusándome de ser dirigente montonero. Cosa que nunca fuiste. Cosa que nunca fui. Por las dudas. Por las dudas. Ahora para mí me agregó uno normal. Pero bueno, y me fui. Ahora, también había un conflicto con el Partido Comunista, con el Che. Mirá, digamos, el Partido Comunista no apoyaba al Che. No solamente que no lo apoyaba, lo combatía. Fíjate vos que a los militantes comunistas que iban a Cuba por todo lo que era Cuba, etcétera, etcétera, le tenían prohibido hablar con el Che. Tenían prohibido hablar con el Che porque el Che era trotskista, era maoísta y tenía la idea de la lucha armada, que en Argentina no iba a ir, porque en la Argentina lo que había que hacer era el Frente Democrático y por la vía electoral conquistar el poder, etcétera, etcétera. Y había yo diría un odio visceral contra el Che. Sí. No. Porque después el Partido Comunista levantó la bandera del Che y usa el Che como sello, digamos, ¿no? Es oportunismo puro. Oportunismo puro. Posiblemente también hayan influido el cambio de dirigente, porque el comunista que yo conocí, el Partido Comunista donde yo milité, era el partido de Codovila. Y don Codovila, sobre el tema de lucha armada, del Che, inclusive hasta de Fidel, porque en ese entonces Fidel tenía ya posiciones bastante similares a lo del Che. Se contenía más porque sin la ayuda de los soviéticos Cuba moría, pero bajo cuerda ayudaba todo lo que posible al Che. Así que la posición con los cubanos era enseñarles, explicarles.
Y digamos, si vos ves en la historia de Cuba, después aparece Escalante, que es un viejo militante bolchevique que trata de derrotar a Fidel, de hacer un golpe de Estado, Ah, no sabías. que no era el secretario de organización del movimiento único partidario y conspira contra Fidel tranquilamente porque era muy heterodoxo, él andaba fuera de la línea de la ortodoxia y quería ese grupo de viejos comunistas conquistar el poder. Y eran símiles al Partido Comunista Argentino, que en ese entonces también respondía a Moscú, por lo menos a una parte de Moscú, porque por otra parte Moscú, otro sector de los comunistas soviéticos bajo cuerda, daba una mano a Perón, Apoyaban. daba una mano a Che, daba una mano, pero ellos también eran oposición a la oficialidad del Partido Comunista Soviético, ¿no? Así que bueno, no sé si te respondí la pregunta, pero No, no, está muy bien. Y, eh, y digamos, ¿tuvieron contacto con Cook en Cuba? sí, yo tuve contacto con Q, poco. Q vino a verme una vez, me dijo que quién sos, que estás, qué haces. Y bueno, y después no volví a verlo más. Cook, digamos, se expresaba mucho con Rearte, Con Gustavo Real. con Gustavo Rearte, que yo digo siempre, de lejos era el mejor de todos nosotros. Era el mejor. Había una ponderación de la ética de Gustavo Rearte, ¿no? Un tipo de códigos, un tipo que Eso digamos, era que tenía experiencia. Nosotros veníamos de la clandestinidad urbana que hacía el Partido Comunista, sabíamos las reglas conspirativas, etcétera, pero nunca habíamos combatido. Rearte venía de 10 años de poner caños de la resistencia la peronista. resistencia peronista. Y tenía un grupo, según él, y yo le creo, eran cerca de 500 jóvenes que estaban ahí, entraban en muchos sindicatos, o sea, y nos miraba un poco de arriba. Nos miraba un poco de arriba a todos nosotros que lógicamente empezábamos recién. Peronista puro, Real. Sí, sí. Completamente Sí. peronista. Entonces yo hablé con él me dijo, Perón y el Che. O sea, él es el único que dijo, sí, si se hace la lucha nosotros vamos a participar, pero las directivas las vamos a recibir de Perón. Claro. Fue muy claro, ¿no? Y Perón tenía mucha simpatía con el Che y el Che mucha simpatía Ella con Perón. con Perón, mucha simpatía. Además que el Che materialmente lo cuenta también García Lupo y lo cuenta el general cubano que estuvo, ahora no me va a venir enseguida, le contribuía con dinero, le llevaba valija con $1 millón A Perón. a Perón, varias veces. Este general cubano cuenta, me vendrá ahora el nombre andando, que varias veces se entrevistó con Perón con una valijita con $1 millón, que era la ayuda que daba Cuba o el Che, no sé si, porque a lo mejor era cuestión del Che al movimiento peronista, no, para que Perón tuviera fondos como para... Estamos hablando de los 60, ¿no? Más o menos, sí, más o menos estamos hablando de los 60. Nosotros, lógicamente... Que es cuando organiza después un vuelo para volver a Argentina Perón y es detenido en Río de Janeiro. Claro. La época de Estamos Ilia. hablando, sí, nosotros estamos en Cuba 66, 67, ya estaba Onganía, y entonces todos nosotros dijimos, es el momento, vale decir, acá hay un gobierno militar, dictatorial, vale decir, la lucha armada en ese momento tenía una cierta justificación. Sí, claro. Porque no había hacer elecciones, nadie iba a votar. Luchar contra la dictadura. Claro. Lógico. Sí, sí, aparte hacía muchos años que no se podía votar. Claro, se podía votar bueno, a uno, pero tenía que estar excluido el peronismo. Lógico. Después te fuiste a Italia. Me fui a Italia. Te radicaste en Italia. Me radiqué en Italia. ¿Por qué en Italia? Porque yo consideraba que en ese momento Italia estaba a la vanguardia en las luchas sindicales, populares. Yo todavía era bastante marxista, ahora soy un poco menos. Había un movimiento político, el Partido Comunista era muy importante, el movimiento sindical era muy importante,
yo conocí a una persona, realmente un comunista diverso, que se llamaba Enrico Berlinguer, que era el secretario del Partido Comunista Italiano, que era diverso, vale decir, era comunista, Amplio, era comunista, era comunista. Y ahí tratás de explicar el peronismo y nadie te lo cree, Claro, digamos, nadie lo claro, entiende. claro, claro. Lo unen con Mussolini, con los movimientos Sí, fascistas. digamos, llega al grado aún hoy, de que usar el peronismo como insulto. Ajá. Si vos sos un político peronista, como diciendo, sos lo último. Y no hay la menor noción del significado de Perón, del significado de su obra. Llegan a decir el sanguinario dictador. Sí, sí, No que le no puede mató a decir a nadie. Trujillo Pobre. sanguinario dictador, pero no le puede decir a Perón sanguinario Claro, dictador, no mató a nadie, pero- muchísimo menos. Bueno, entonces, Y ahí se te ocurre escribir El peronismo. exacto. El primer libro tuyo. Exacto, como yo una vez, hablando contigo tantos años atrás, te lo comenté, es un libro de bronca, es un libro de rabia, porque es tan fuera Tan injusto de injusto, la mirada de ellos, claro. toda esa cosa, peronismo fascista, peronismo retrógrado, ahora peronismo populista, no importa, todas esas cosas. Ahora, la última, a la representante propio del partido fascista, que se llama Meloni, una señora, la acusan de peronista. O sea, siguen Ya, con la siguen idea. con la idea, Pero siguen. tu libro aclaraba. Mi libro aclaraba ¿Cuál mi que era el libro iba a peronismo? eso, decir, señor, ustedes no entienden nada de lo que es la Argentina, no entienden nada de lo que es el peronismo, no entienden, es absolutamente, bueno, mirá, las barbaridades que se dicen sobre el peronismo, sobre el kirchnerismo, para decirte una, hay un escritor, un periodista que escribe en República, que es el órgano supuestamente más de izquierda que existe, así de los órganos importantes, que llega a decir, haciendo un paralelo entre Dilma Rousseff y la Cristina, que Dilma se rodeó de mujeres porque tenían confianza, y Cristina se rodeó de hombres jóvenes porque se acostaba con ellos. O sea, claro, Bueno, yo le mandé una carta y te digo, te desafío a duelo. Esa barbaridad que uno dice, pero bueno. Pero digamos, la idea es demonizar, abaratar. Era absolutamente despectivo. También con Evita, digamos. Pasa que Sí, Evita, sí. Evita le hizo un gran favor a Italia porque Le llevó trigo cuando se morían de hambre. le decían las peronas a las chauchas, ¿no? Bueno, en Italia, eso no sé, sí. yo ya vine después. Pero también sobre Evita hablan de su tiempo de actriz. Tuvimos una reunión, una transmisión televisiva con uno de los buenos animadores televisivos que existe, se llama Corrado Augia, que sobre Eva Perón. Y me invitaron a participar a mí porque había escrito el libro. Y estaba la Duhovne, la Ortiz de Duhovne, Sí. y estaba la esposa de Tachetti, el embajador allá. Entonces, por ejemplo, la Duhovne llegó a decir en esa transmisión que Evita era así porque de joven la habían violado los oligarcas de su pueblo y que entonces ella De odio. se Esa cosa de puso. telenovela. Entonces, cuando te dicen eso, vos ya no sabés Claro, qué discutir, de qué dejamos. Y hace pocos años, 4 o 5 años, escribiste Il Militante. El militante. Pensando un poco en la militancia en general y también en la militancia de los argentinos. Es un libro de la militancia de los argentinos. Es decir, cuento a los italianos esta historia que te cuento ahora del Che. Cuento cómo vivió un chico pobre, como era yo, porque yo, siendo de familia comunista y militante de la Juventud Comunista, llevaba el luto por Eva Perón, lo que significó Eva Perón para nosotros los pibes pobres de mi barrio, las cosas, la imagen de Eva como la hada buena que nos mandó al mar y nos hacía jugar el campeonato. Yo tuve el honor de darle la mano a Evita. Bien. En la mano de Evita, en la cancha de San Lorenzo cuando nos reunió a todos. Bueno, entonces cuento eso, ¿vale? Es decir, ¿por qué se llega a
a eso. Y en el militante, bueno, transcurro, cuento mi vida y cuento lo que pasó. En el peronismo cuento lo que fue el peronismo y me pasó una cosa curiosísima escribiendo el peronismo. Vale decir, para escribir el peronismo yo me leí durante 2 años todo lo que pude recoger sobre el peronismo, que es bastante. Y te puedo asegurar que mi visión del peronismo al inicio no era ni remotamente lo que era al final. Lo que a mí me entusiasmó. O sea, yo sabía, porque muchas cosas las viví, pero otra cosa es cuando vos lo estudiás y ves las estadísticas. Yo escribí un libro plomo, ¿no? De esos libros pesados, llenos de estadísticas. Pero lo que hizo el peronismo del 45 al 55 es increíble. Es extraordinario. Es increíble, es extraordinario. Entonces me entusiasmó mucho más y bueno, hice bastantes presentaciones, conferencias sobre ese libro, porque era un libro polémico, lógicamente. Y te miraban como bicho raro, claro. Pero pienso que a algunos los convencí. Bueno, se nos acabó el programa, valía la pena y quizás valga la pena volver a hablar contigo, porque es un gustazo tenerte en Argentina, sos parte de la historia nuestra. Y es lindo recibir a los compañeros. Yo te agradezco y como te dije la primera vez, cuando nos vimos, vos me llamaste compañero y para mí fue una emoción. Gracias, gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos.